Decidida ya la muerte de Escobedo por parte de la princesa de Éboli y por parte de Antonio Pérez, llegó el turno de llevarlo a efecto de forma y manera que quedasen impunes del asesinato. El secretario de Estado era consciente que lo más favorable era justificar la comisión del crimen socapa de interés de Estado, como ya ha quedado relatado. Felipe II dio el visto bueno al asesinato, inducido por las justificaciones que el secretario de máxima confianza, Antonio Pérez, le presentaba. Finalmente, el 31 de marzo de 1578, Escobedo, después de varios intentos de envenenamiento, fue asesinado por unos espadachines en Madrid, junto a Santa María de la Almudena. Los rumores populares hicieron responsable a Antonio Pérez, cuyos amores secretos con Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, habría descubierto Escobedo. Así, para asegurarse de su silencio, lo había hecho matar. Posiblemente Antonio Pérez era instigador del crimen, pero por diferente motivo. Lo que aquel sabría sobre él era la venta oculta de secretos de Estado, que también beneficiaría a la princesa. Otra posible hipótesis es que Felipe II creyó las difamaciones de su secretario hacia su hermanastro y consintió en hacer desaparecer a Escobedo. Hasta 3 intentos fallidos de envenenamiento practicó el ambicioso Antonio Pérez, pero la constitución física de la víctima, unido a una evidente falta de profesionalidad del autor, evitó el éxito de las intentonas, por lo que finalmente optó por asesinarlo a estoque y encargó la faena a 3 asesinos que la llevaron a término el 31 de marzo de 1578. El asunto tuvo la importancia que puede suponerse al tratarse de personajes con una responsabilidad de gobierno evidente. Por ello, las legaciones extranjeras dieron noticia del asunto a sus respectivos gobiernos. Destacamos el relato del nuncio, amigo personal de Antonio Pérez. Decía: la noche del segundo día de Pascua, aproximadamente a las 8, el secretario Escobedo, volviendo de casa de doña Brianda Guzmán a su casa a caballo y acompañado de sus hombres y pajes con antorchas, no muy lejos de su casa, fue rodeado por 4 hasta ahora desconocidos y herido de una estocada en el costado por uno de ellos. Cayó al suelo y, sin poder hablar, murió al cabo de 1 hora. La pérdida es de gran importancia en muchos aspectos, ya que era muy afecto a los negocios que sabe vuestra ilustrísima y en todas las ocasiones y siempre se muestra muy afectuoso, por lo que me causa gran sentimiento. Hasta el momento no se sabe de dónde viene el mal, a pesar de las extraordinarias diligencias, y puesto que son varias las sospechas, no me extenderé sin saber qué escribir. No hace mucho que fue envenenado junto a su esposa y a su esclavo, y con todo el gran peligro, con la ayuda de Dios, se liberó, y no hacía 8 días que había comenzado a salir de la casa. El rey ha perdido a un verdadero gran ministro y su santidad un buen servidor. Todo este asunto es relatado por el propio Antonio Pérez, como sigue. Es de saber que el rey católico, por causas mayores y forzosas, y muy cumplideras a su servicio y corona, resolvió que el secretario Juan de Escobedo muriese sin preceder prisión ni juicio ordinario, por notorios y evidentes inconvenientes de grandes riesgos, en turbación de sus reinos si se osara de cualquier medio ordinario aquella coyuntura, y de mayores si se diferiera la ejecución. La razón de esto y de las causas que movieron al rey a tal ejecución remito al memorial que Antonio Pérez presentó en el juicio de Aragón. Pero nada parece tener tan fácil explicación. Algo debió conocer Felipe II con posterioridad al crimen, algo que le alteró el espíritu y lo llevó a reconocer públicamente su culpa y a exigir a Antonio Pérez que asumiese la que le correspondía sin permitir que la otra principal implicada, la princesa de Éboli, saliese libre. Y es que lo que en cierto modo pone fuera de duda la complicidad de la princesa en la muerte de Escobedo es su lenguaje y conducta después del suceso. Ella dijo a Beatriz de Frías que Escobedo era deslenguado y que hablaba muy mal de las mujeres principales y que persuadía a los frailes que iban a predicar a Santa María que dijesen palabras maliciosas que a ella le podían dar pesadumbre. Mientras que Felipe II, incitado por Antonio Pérez, ordenaba la muerte de Escobedo creyendo obedecer a una razón de Estado. Pérez, por el contrario, seguía el impulso de su odio y de sus recelos, obteniendo la autorización de matar a un amigo antiguo que para con el rey podía perderle. Pero al margen de la cierta responsabilidad del monarca, Antonio Pérez, cuya extrema corrupción era vox populi, preparó
una trama complicada haciendo creer al monarca la traición de don Juan. Había convertido al rey en cómplice en el asesinato, conservando documentos que le comprometían. Antonio Pérez convenció a Felipe II de que convenía eliminar a Escobedo como responsable de los desvaríos de don Juan. El rey no descubrió el fraude hasta después de morir Escobedo, y a partir de entonces empezó a fraguarse la pérdida de Pérez y de la de Éboli. Don Juan murió sin sospechar que Antonio Pérez le había traicionado. Pero luego resultó que las sospechas sobre la conjura de don Juan eran totalmente infundadas. Muerto aquel en Flandes a consecuencia de la peste, a consecuencia de la peste, también es raro, sería cuestión a investigar. Poco después del asesinato de Escobedo, llegaron todos sus papeles a Madrid. En estos papeles quedaba en evidencia la sinceridad y la lealtad del infante. Entonces el rey abrió los ojos. Su conciencia comenzó a tambalear y quiso echar sobre el asunto toda la luz que fuera posible, aunque procurando que los documentos más comprometedores no se hiciesen públicos. Primero, para no manchar la fama de su hermano, acusado en ellos de traición, y segundo, para no poner en evidencia su propia desconfianza enfermiza. De la actuación de Felipe II se puede concluir que Pérez fue culpable del engaño al rey en la muerte de Escobedo, y Felipe II, al castigarle, no obró a impulso de las malas pasiones que se le habían supuesto. De hecho, de manera reiterada es impelido Pérez a que diga la verdad de los hechos, precedido de la declaración de culpa hecha por el rey. Sin embargo, Antonio Pérez se negó a reconocerlo y ocasionó una de las evasiones más espectaculares de la historia, acarreando unos documentos comprometidos para la seguridad nacional española que con los años transcurridos fueron perdiendo inevitablemente la importancia que tenían en un principio. Una vez asesinado Escobedo, de inmediato los familiares de la víctima iniciaron una investigación sobre los hechos y pusieron al descubierto los devaneos y los intereses existentes entre la viuda de Éboli y Antonio Pérez, de los que era conocedor Escobedo, saliendo a la luz las amenazas que éste había recibido. Con estos datos, la mujer y los hijos de Escobedo pidieron justicia a Felipe II, acusando directamente a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli. Los deudos informaron al rey de las relaciones secretas de su secretario de Estado, de donde Felipe II dedujo el terrible engaño del que había sido objeto. Entretanto, el presidente del Consejo de Castilla, Antonio de Pazos, mediaba con los familiares de Escobedo, en concreto con su hijo Pedro, en quien su discurso produjo mucho efecto, el cual solo tenía algunas sospechas contra Pérez y la princesa, y no poseía prueba alguna que pudiese valer en juicio, y en su consecuencia respondió al presidente de Castilla: Señor, pues así es, yo doy mi palabra por mí, por mi hermano y por mi madre, de no hablar más de esta muerte ni contra el uno ni contra el otro. Pero si cesaba en el empeño el hijo del finado, no lo hacía Mateo Vázquez, antiguo secretario de Felipe II y del partido del duque de Alba. Las dudas iban creciendo al par que las pruebas contra Antonio Pérez. Llegó un momento en que la princesa de Éboli acabó por mandar un escrito al rey en el que se quejaba porque la gente decía que Antonio Pérez mató a Escobedo por mi respecto, y él tiene tales obligaciones a mi casa que cuando yo se lo pidiera estuviera obligado a hacerlo. En la misma carta se descaraba y manifestaba que con haber dicho yo me habré descargado con vuestra majestad. Si la corte de Felipe II destacó por enfrentamientos existentes entre los dos partidos, el del duque de Alba y el del príncipe de Éboli, el asunto alcanzó cotas de gravedad suprema con la muerte de Escobedo. Detrás de este asesinato quedaron ocultos los hilos de una gran conspiración palaciega, producto de ambiciones personales y de la lucha por el poder surgida entre dos facciones políticas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.